Me pide Rosa que empecemos, aunque todavía haya gente que está peleando contra la lluvia por llegar aquí, a efectos de no perturbar demasiado el orden de estas jornadas. Mi nombre es Francisco Fonseca, como ven ustedes, soy el director de la representación de la Comisión Europea en España y he insistido en venir a presentar esto por dos motivos. Para decirle a Rosa que no hemos tenido historias de desamor, sino de aclaraciones administrativas, en primer lugar, y en segundo lugar porque, y esto no es un tópico, los temas que van a tratar ustedes aquí, yo no solamente es que me los crea, sino que les ruego me consideren, a pesar de esta barba hirsuta, me consideren miembro de honor del Lobby Europeo de Mujeres. Yo he estado durante casi 100 años de mi vida a cargo de los temas de derechos fundamentales en la Unión Europea, desde que participé en la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales en el año 2000, hasta que conseguimos crear y poner en marcha la Agencia de Derechos Fundamentales de Viena, y hasta que me tocó pelearme con respecto a la elección de la directora del Instituto de Violencia de Género en Vilnius. Con lo cual, cuando digo que me considero miembro de honor del European Lobby Women, ven ustedes que tengo un pasado detrás de ello. Pero, en fin, ustedes no han venido aquí a que yo les cuente mi pasado, ustedes me han pedido que venga aquí a dar la bienvenida, agradecerles que hayan escogido la sede de la representación para este acto y a desearles el mayor de los éxitos. Miren ustedes, muchas veces se escapa que la diferencia no solamente semántica, sino ideológica fundamental entre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los pactos de Naciones Unidas y el Convenio de Roma de 1950 es la siguiente. Tanto en los pactos de derechos civiles y políticos como en la Convención de Roma, la dignidad de la persona humana era el preámbulo de las mismas. Y en Europa, en la Unión Europea, consideramos que esto no es suficiente. La dignidad de la persona humana no es el principio inspirador de nuestro sistema de protección de derechos fundamentales, es el primer texto normativo articulado que debe abrir lo que consideramos en Europa como derechos fundamentales. Y por eso la diferencia fundamental es que la dignidad de la persona humana para nosotros es el artículo primero de la Carta, que simplemente dice: la dignidad humana es inviolable, debe ser respetada y protegida. Por eso yo lo único que les pediría a ustedes aquí, en este coloquio, es que por favor sigan existiendo y sigan peleándose. Yo creo que en los temas genéricos de la discriminación por razón de género, hablando desde el punto de vista administrativo, de la violencia de género como crimen horrible contra la dignidad humana y, en particular, en lo que se refiere al tema de las violaciones, ustedes tienen que existir para exigirnos y para exigir a todos los que nos gobiernan que estos temas no sean considerados como un business as usual, sino campo fundamental de la acción legislativa y política, porque es uno de los mayores atentados, por no decir más, a este artículo 1 que les acabo de leer. Sé que ustedes van a insistir o a centrarse en la Convención de Estambul del Consejo de Europa del año 2011, sin embargo, me permitirán que yo, por mi lado, y con esto acabaré, les recuerde que aquí en España, aquí en Europa, tenemos ya instrumentos jurídicos vinculantes y más directamente aplicables, que a lo mejor no son tan específicos, tan focalizados como la Convención de Estambul, que, por cierto, todavía hay bastantes estados que tienen que ratificarla, pero en fin, esto que en términos históricos no tiene importancia, en términos de los atentados individuales sí que lo tienen. Y yo les animo a que ustedes peleen por una correcta aplicación en España, tanto de la directiva contra la violencia de género y la directiva en materia de órdenes de alejamiento, como el reglamento puramente administrativo que la aplica. Y esto sí que es una labor de activismo. La legislación la tenemos ahí, pero hace falta
que ustedes, en primer lugar, sean abanderadas de conseguir que algún día podamos olvidarnos de que ha existido la Convención de Estambul. Yo le rogaría a Rosa que las conclusiones de esta jornada me las remitan, porque yo, naturalmente, se las mandaré directamente al jefe de gabinete de Viviane Reding, que también forma parte de estas abanderadas para acabar con estos crímenes espantosos contra la violencia de género. Y sin más, y explicando, Rosa, una vez más, que lo nuestro no es una historia de desamor. ¿Quién sabe? Uy, Dios mío. Quería darle la bienvenida una vez más y, sin más, doy la palabra a Rosa y que ella les explique de qué van a discutir de verdad. Muchas gracias. Gracias a Francisco Fonseca, director de la lo que nos pasa en los países, ¿no? Pero creo que también es interesante la jornada para darnos cuenta lo importante que son estas elecciones el próximo año y lo importante es que salgan gobiernos y parlamentos con perspectiva de género o con ideología feminista, ¿no? Darles la bienvenida, darles las gracias. Hablamos de la violación como algo que continúa siendo una de las formas más devastadoras de violencia contra las mujeres. Sin embargo, es a menudo un tema tabú y por ello permanece envuelta en el silencio. Investigaciones a nivel europeo indican que solo entre el 2% y el 10% de las violaciones son denunciadas. Una gran mayoría de los delitos sexuales contra las mujeres no son revelados y la violencia sexual es subestimada. Para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el lobby europeo ha lanzado una campaña, que tenemos por ahí un videoclip que se pondrá en algunos momentos de la jornada, pero sobre todo un proyecto conjunto con el Consejo de Europa para promover el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En este proyecto lo que se hacen es sesiones como la de hoy en 30 países a la vez, partiendo del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia de Género y se ha extendido a lo largo de 15-16 días las jornadas en todos estos países. Lo que se pretende es que hablar en estas jornadas que la violencia sexual y la violación se incorpore a la agenda política, iniciando un debate público en torno a la legislación penal, si existen servicios adecuados para las víctimas y si la existencia de mitos y estereotipos hace que las mujeres rechacen denunciar y obtener justicia. Hay un trabajo muy interesante que lo colgaremos en la página web de la Coordinadora Española, que es un barómetro que ha hecho el lobby europeo sobre violencia en Europa, sobre violación en Europa. Porque sabemos, las personas que trabajamos en igualdad, que si no tenemos datos y si no se hacen diagnósticos es muy difícil el diseño de políticas o la posibilidad de reivindicar o sensibilizar socialmente sobre alguna problemática. Y lo que se ha descubierto, algo que ya sabíamos, que es que no hay datos prácticamente sobre violación. Y este barómetro está en inglés, está en francés, pero la coordinadora ha hecho también una traducción al español y lo pondremos en la página web, como digo. En este barómetro muestra cómo los datos oficiales sobre violación y violencia sexual contra las mujeres son prácticamente inexistentes y los estudios sobre prevalencia de violencia contra las mujeres generalmente hablan muy poco de violencia sexual. Aunque Julia Sevilla, que espero que llegue porque viene desde Valencia, Julia Sevilla se va a encargar de hablar del convenio y de hablar de los datos del barómetro, porque un objetivo también de esta jornada es compartir estos datos que se han podido recoger. Solo por acercarnos un poquito al tema del que vamos a tratar, nos cuentan que en la República Checa se denuncian 1 a 2 violaciones por día,
se cree que solo se informa una violación en el 8% de los casos y cuando la violación ocurre en el contexto familiar se informa solo el 3% de los casos. En Dinamarca, cada año se cometen 2.000 violaciones, solo 500 casos son denunciados, 300 de esos 500 son retirados y 150 tienen una condena. En Francia, las encuestas oficiales hablan de 198.000 mujeres entre 18 y 59 años de edad víctimas de violación o intento de violación y lo que cuentan en este país es que solo el 2% de los autores son condenados, solo una víctima de cada 10 denuncia a la policía y el 74% de las violaciones son cometidas por alguien que la víctima conoce. Y así yo creo que cuando vas haciendo este recorrido es imposible no encuentro la palabra, no iba a decir conmoverte, ¿no? Pero sobre todo horrorizarte. Revolverte sería la palabra, sí, gracias. Porque estaba intentando buscar una palabra, ¿no? Lo cual yo creo que justifica no solo esta jornada, sino una reivindicación del lobby, de todas las coordinadoras que estamos dentro del lobby, que es la necesidad del desarrollo de estadísticas, la necesidad del desarrollo de recursos y la necesidad de desarrollo legislativo, que en tanto no se haga legislación específica sobre estas violaciones, sí al menos aplicar las que ya existen, como pasa con el Convenio de Estambul, y por eso también se trae el Convenio de Estambul para decir ahí ya hay un mapa, ahí hay una hoja de ruta para poder trabajar sobre este tema desde los gobiernos. Desde luego, sí ha habido tiempos que hemos dicho que las redes y las asociaciones de mujeres son importantes, yo creo que ahora con más razón. No solamente para denunciar delitos que de otra forma, o situaciones y sufrimiento de las mujeres que de otra forma pasaría desapercibida, sino porque este tiempo de crisis afecta muy especialmente a la parte más frágil de la sociedad y ahí estamos mucho las mujeres. Y después es que la crisis es como una especie de caballo de Troya de movimientos antifeministas que lo que buscan es un cambio ideológico y no solamente no seguir avanzando, sino un intento también de cierto retroceso de los derechos de las mujeres. Estamos ahora en vísperas de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, estamos hablando de la corresponsabilidad parental, que es la custodia compartida impuesta. O sea, avances que nos ha costado mucho tiempo el trabajo y el esfuerzo de muchas personas comprometidas con la igualdad y, desde luego, desde las organizaciones de mujeres, pero que vemos que lo que pensábamos que ya lo teníamos ahí, ¿no? Que vas como poniendo los vientos de la igualdad, al final te das cuenta que puede venir un tsunami, como es esta crisis, que justifique o explique que se cambien algunas cosas que no tienen nada que ver con la crisis. Porque si hablamos de dinero, esto no tiene nada que ver con mejorar las finanzas de nadie, hablar de la reforma de la ley del aborto u otras reformas. Por lo tanto, plataformas como la Coordinadora Española, desde luego el lobby europeo, reúne 2.000 organizaciones en todos los Estados miembros y 3 Estados candidatos. En España esta coordinadora son plataformas que son, en Europa la más representativa es el lobby, en España la más representativa es la Coordinadora Española, CELEM, con 28 organizaciones, de las cuales 21 son de ámbito estatal, 5 lobbies autonómicos y después las 2 áreas de mujer de los 2 sindicatos más representativos en España. Y apelo un poco al famoso triángulo de terciopelo, ¿no? Que estoy muy feliz porque en estas jornadas hemos conseguido, viendo ayer la lista de gente que ha confirmado, que venía, que se vuelve a reunir eso, lo que se habla, ese famoso triángulo de terciopelo, ¿no? El feminismo institucional, el feminismo desde las asociaciones de mujeres, el feminismo desde las universidades, ¿no? Y desde ahí la necesidad de amigas que piensen, que teoricen, que nos den argumentos, palabras, amigas que están en las instituciones, que es de donde se pueden incorporar a las agendas políticas los cambios o los no cambios cuando son para mal. Y yo creo que ahí estos días estábamos hablando de un compromiso con las parlamentarias españolas de cara a la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y, como no, todo lo que es el movimiento asociativo de mujeres y toda la movilización que podemos hacer desde ahí. Agradecer no solamente a don Francisco Fonseca
que nos acompañe. Yo te quería también agradecer Sonsoles Samboat, que viene por parte del Ministerio de Sanidad y es consejera técnica de la Subdirección General de Emprendimiento. Carmen Montón, no sé si está todavía, iba a venir. Carmen Montón, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de Diputados. Rosa María López, subdirectora general de Igualdad de Oportunidades en el área de Gobierno, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Eva Hanikainen, no sé si está en la sala y si ha llegado ya. ¿Sí? Disculpa porque seguro que tu apellido se dice de otra manera. Muchas gracias, Eva, por estar aquí, porque es agregada de Prensa y Cultura de la Embajada de Finlandia. Es muy importante porque esta jornada la impulsa el Lobby Europeo en colaboración con el Consejo de Europa, pero contribuye a la financiación y colabora en la financiación el Gobierno de Finlandia. Por eso teníamos mucho interés en que pudieran acompañarnos en este encuentro, ¿no? Bueno, y después está la directora de una unidad de Igualdad de la Politécnica de Madrid, Paloma García, Luz Modroño, de Derechos Humanos de UNESCO, Laura Nuño, directora de la Cátedra de Género. Bueno, amigas, sobre todo, amigas algunas ya veníamos con ellas puestas, y amigas y amigos, y otras que a partir de hoy, seguramente que como la película de Casablanca, ¿no?, que será el principio de una hermosa amistad. Vamos, las conclusiones. Yo le agradezco a Marta que nos acompañe, que estás por aquí, para trasladar después a la comisión, trasladar al lobby, porque lo importante es que podamos encontrar este espacio para debatir, reflexionar juntos y juntas y desde aquí hacer propuestas para seguir avanzando en la igualdad. Y desde luego ya sabemos que juntas, juntos podemos. Por lo tanto, gracias por estar aquí y bueno, pues espero que las jornadas cumplan las expectativas y los objetivos que todo el mundo nos hemos marcado. Gracias. Damos paso a la primera mesa, si os parece.